Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Mi nombre es Ángela Giraldo, soy socia fundadora de Turcert y tengo a mi cargo la Dirección de Asesoría y Entrenamiento. Turcert es una organización sin fines de lucro fundada en Alemania y tenemos la sede también aquí en Stuttgart, en la ciudad de Stuttgart, en el sur de Alemania. Hemos desarrollado un sistema de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial para la certificación de empresas turísticas y de destinos. En la actualidad contamos con más de 400 miembros a nivel internacional, que de hecho aproximadamente el 50% están ubicados en América Latina. Les quiero dar una calurosa bienvenida a nuestra sesión extraordinaria dentro de la serie de webinarios Travel for Tomorrow, los cuales venimos ofreciendo de forma gratuita a la comunidad de Turcert, a amigos y demás interesados. Hoy día tenemos una forma un poquito distinta a la que hemos venido ofreciendo en los webinarios. Hoy llevamos a cabo el primer foro regional online con el título El turismo post-crisis, estrategias inmediatas y visión de futuro. Y vamos a empezar con Carlos. Paso simplemente a preguntarte, en tu función como presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, en el momento supongo que debes tener un rol bastante difícil. Por un lado, te encuentras entre las políticas y la defensa de los intereses de los empresarios. Es un rol no tan agradable, digamos. ¿Qué lecciones dirías tú que se han aprendido en el Perú en la crisis actual y qué visión se tiene en Canatur para el turismo post-crisis? Como preámbulo, Canatur era un gremio hasta antes de la epidemia de 11 gremios sectoriales de hoteles, restaurantes, casinos, guías, transporte en todas sus modalidades. Y en plena crisis, hoy día somos 16 gremios. O sea, se ha incrementado en 5 gremios que se han unido nuevamente a la actividad gremial, con lo cual el conjunto de actividades que representamos se ha incrementado. ¿Qué podemos señalar de estas lecciones? Yo tengo 25 años en la industria turística, pero puedo señalar que en los últimos 40 años no ha habido nada similar, y consultando con los que tienen algunos años más que uno, nos dicen que esto es el evento inusual más grande del siglo XX y empezando con el XXI. Esta epidemia ha trastornado toda la actividad turística en los últimos años, sobre todo después de haber pasado en el Perú la época de terrorismo, la época de cólera, el crack financiero del 2008, y eso significa que esto es algo que estamos aprendiendo todos porque es algo distinto. La inmovilización social, el confinamiento, el cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, las medidas extremas de acuartelamiento que se vienen dando por los gobiernos, por la sociedad civil, y esto a nivel global ha hecho que poco a poco, hasta empezada la epidemia, se vaya cerrando el mercado chino, el mercado asiático, luego el europeo, luego el americano y luego el latinoamericano. Esto nos ha dado lecciones importantes, como es aprender más bien a que el mundo está cambiando, que los protocolos sanitarios para todo sector y para cada subsector de las actividades económicas va a mudar. Estamos en otro entorno distinto al de hace 60 días y posiblemente continúe distinto en los próximos 5 años. Los viajes masivos creo que se van a terminar, por lo menos durante los próximos 5 años. Más naturaleza, los viajes a ver espacios abiertos, en familia, en grupos pequeños, solamente podrán darse cuando seguramente la vacuna esté ya popularizada en la economía de todos los países. Para darles una idea, el Perú ha retrocedido 20 años en la actividad turística. Este año, el 2020, es muy posible que cerremos con 1 millón de turistas y 1.200 millones de dólares, producto de 75 días de enero al 15 de marzo, que tuvimos una actividad importante y posiblemente
en el último trimestre del año a través del turismo corporativo. Pero quiere decir que de ser el tercer país, cuarto país en América Latina con mejor ticket promedio, 5.200 millones de dólares, 4.4 millones de verdaderos turistas que venían por cultura y naturaleza, eso se cerró el 15 de marzo de este año y no creemos que se abra hasta por lo menos 18 meses posteriores. Todos los indicadores nos señalan que para poder regresar al escenario del año 2019, necesitaremos entre 3 a 5 años para recuperarnos. El mercado latinoamericano, que representa prácticamente un tercio, definitivamente es el escenario más próximo para tratar de captarlo una vez que las líneas aéreas renueven sus frecuencias internacionales. En el Perú se prevé que hasta el mes de octubre no habrá vuelos internacionales, con lo cual tenemos un margen muy estrecho para atraer turismo corporativo, porque el de cultura y naturaleza no creemos que venga. Eso significa que si antes, hasta el año 2019, teníamos indicadores de 70% de ocupación en nuestra hotelería a nivel nacional, esta hotelería cayó tremendamente y el resultado debe ser entre el 15 a 20% de ocupación hasta el mes de diciembre del presente año. Hay cosas que estamos analizando. Primero, el turismo doméstico, ese gasto que se tiene que dar localmente para luego buscar el turismo nacional y como una tercera fase, el turismo internacional. La distancia social nos va a transformar, porque hay que tratar primero de incorporar algunas actividades para evitar el cierre económico. En nuestro país se han dado una serie de medidas importantísimas, muy buenas, pero consideramos que son insuficientes para el sector turismo por la calidad de nuestra actividad, las características particulares. Al cerrarse las fronteras, al declararse inmovilización, al no haber tránsito de personas, 0 pasajeros, 0 comensales, 0 huéspedes, 0 turistas para guiar, 0 turistas para venderles una artesanía, 0 actividad turística. Por lo tanto, las medidas que se dan muchas veces no son específicas, son generales y esas medidas no ayudan a un negocio que no tiene flujos, que no tiene ingresos y los créditos, que son muy buenos para otro tipo de actividades, no son suficientes ni sirven para el sector turismo. ¿Esto qué implica? Implica una inyección de capitales para el fortalecimiento empresarial, evitar el despido masivo de trabajadores, una reconversión laboral en aquellas actividades que definitivamente no tienen ni van a tener turistas en lo que va del año. Los que se van a incorporar cuando esté el transporte, posiblemente los agentes de viaje, pero los guías es muy posible que tengan que convertirse en profesores de idiomas de los colegios porque no tendrán actividad, en el mejor de los casos. Y si no, en taxistas, como es parte de una actividad económica muy rápida, de generar algún recurso para poder sobrevivir o mantenerse. Los hoteles tendrán que reconvertirse. Solamente este año se calculaba la apertura de 2.000 nuevas habitaciones de marcas importantes, de cadenas internacionales, de 5 estrellas y más, y esas habitaciones no van a tener pasajeros, por lo tanto creemos que van a permanecer cerradas en lo que es el transcurso del año y posiblemente alguna sobreoferta hotelera que en los últimos 10 años en el Perú se han invertido más de 7.000, 8.000 millones de dólares en hotelería nueva, vaya a colapsar y obligará a la reconversión de algunos hoteles en posiblemente hoteles para estudiantes, que es parte de una tendencia internacional. El transporte turístico ya se está invirtiendo. Ayer hemos tenido una reunión para convertirla simultáneamente, por lo menos 6 meses, como transporte de personal. Los restaurantes, que siempre en nuestro país estaban llenos de gente, tendrán otra reconversión. Serán takeaway, o sea, comida para llevar o comida en delivery, para poder tratar de cumplir las normas sanitarias que te hablan del distanciamiento social. Por lo tanto, los aforos en los
restaurantes se reducirán a menos del 50%. Congresos, ferias, eventos, la cantidad de eventos que teníamos este año. Somos, después de Buenos Aires, la segunda ciudad con más número de eventos según el ICA. Eso hasta el mes de diciembre posiblemente no tengamos la organización de esos eventos, ya que están entrando en fases, ¿no? La primera fase es incorporar a hoteles y restaurantes. Restaurantes, comidas para llevar, comidas delivery, para recoger. Los hoteles abriendo sus restaurantes y acogiendo a la cuarentena, que se está haciendo felizmente en hoteles y que ha servido para una pequeña inyección y evitar el colapso hotelero. En junio, julio, se abrirá el transporte interprovincial en buses, el transporte aéreo doméstico y el tránsito de personas por la región. Por lo tanto, se incorporarán los viajes para la comercialización y distribución de esta parte de la cadena. Y a partir de septiembre, es muy posible que se abra el aeropuerto para vuelos internacionales a determinados destinos y con un 10% de las frecuencias a determinados destinos. Si a Miami teníamos 14 vuelos diarios, posiblemente tengamos 1 o 2. Si a Brasil o Chile, que teníamos prácticamente 15 vuelos diarios, posiblemente se reduzcan a 2, y así podemos señalar. Somos conscientes que en los lugares donde hay mucha gente, esos lugares van a tener prácticamente reducidos los aforos o sistemas que midan el tiempo de permanencia para evitar el tema de colas, etcétera, como puede ser Machu Picchu, como puede ser un centro de convenciones, como puede ser un evento deportivo o un evento cultural. Tenemos que aprender nuevamente, tenemos que reinventarnos. No podemos decir que hayamos tenido lecciones, porque esta epidemia ha superado a todo lo anterior con creces. En el cólera, muchas veces no venían al Perú, les hablo de 1992, 93, 94, por el tema justamente de evitar el contagio. Pero había turismo, había tránsito de personas y el turismo doméstico funcionó. 1/3 de los turistas domésticos generan un ingreso, por lo menos, al sector empresarial de turismo. Eso va a cambiar porque se va a tener que recuperar paulatinamente. Le plantearía la misma pregunta a Raúl García del Ecuador. ¿Qué nos puedes tú decir también al respecto? ¿Qué lecciones aprendidas hay en la crisis actual en relación al turismo y qué visión del turismo tienes ahora? Realmente las lecciones aprendidas cada día, cada mañana, cada tarde, estamos aprendiendo nuevas cosas más. Y el saber que no tenemos un fin, un horizonte cercano, es lo más complejo. Por supuesto, Ecuador venía destacándose en el tema de turismo sostenible y nuestra naturaleza y, por supuesto, la experiencia con la cultura eran nuestros magnéticos para atraer al mercado internacional, sobre todo. Siempre fuimos muy cómodos de trabajar con esos mercados y descuidamos un poco el turismo interno. Hoy, una de las lecciones aprendidas que estamos aprendiendo es cómo poder recuperar ese turismo interno, pese a que va a estar muy golpeado económicamente también, para poder proseguir hacia adelante con visitas, porque todos estamos parados, como ustedes saben, restaurantes, en el área turística sobre todo, y en otras áreas productivas igual. Entonces, va a haber restricción monetaria. Ecuador se acostumbró con su turismo interno a hacerlo básicamente en grandes feriados, 8 o 9 veces al año. Hoy estamos pensando reactivar y estamos trabajando en estrategias para hacerlo. Sin embargo, esa es una lección que ya estamos aprendiendo. Desde mi punto de vista, como presidente de todos los gremios y de las cámaras provinciales de turismo del Ecuador, creo que también hemos tenido una falencia muy importante en no conquistar a la parte política de los gobiernos en qué significa el turismo, ¿no?
Cada vez que hay elecciones, la parte política utiliza el turismo ofreciendo empleos, que todo va a mejorar y que el sueño se hace realidad, pero lo usan exclusivamente para conseguir votos. El turismo es mucho más serio que eso, es un encadenamiento gigantesco, una cadena de valor en donde toda la sociedad civil productiva está entretejida, y eso es lo más valioso y una de las cosas que se están perdiendo hoy en día. En el caso ecuatoriano, que no ha tenido la suerte de otros países latinoamericanos de tener fondos y estar preparado para cualquier inconveniente como este de la pandemia COVID-19, ha sido más crítico. Ecuador ha pasado por severos problemas económicos. El Estado no tiene refuerzos económicos. Tenemos una moneda que es el dólar, que no la podemos manejar directamente. Entonces, la situación se ha vuelto tremendamente crítica para el futuro, y allí es donde yo mismo me reclamo el no haber sido mucho más fuerte con la parte política. Entender lo que significa el turismo y haberlo, perdón, haberlo soportado de mucha mejor manera. Siempre el principal ingreso al país fue extractivo, olvidándose de nuestros propios recursos naturales, inclusive en áreas protegidas se sacó petróleo, y claro, esto nos está pasando factura hoy en día y hacia adelante también. Creo que para nosotros esa sí es una gran lección que tener aprendida, y poder enseñar a la gente lo que significa el turismo, que se va compartiendo y se va dinamizando de mano en mano, en donde absolutamente todos somos socios en la actividad. También creo que ha sido importante el saber como país de que turismo hoy en día, a raíz de que este petróleo que ya mencioné antes no vale nada prácticamente, el turismo sí es una alternativa tremendamente positiva, y para el Ecuador creo que va a ser su gran industria. Obviamente nosotros tenemos otros productos de exportación muy importantes como las rosas, los camarones, el banano, etcétera, cacao fino de aroma, uno de los mejores del mundo. Sin embargo, el turismo, por su capacidad de aglutinar y de repartir y compartir empleo, lo hace tremendamente extraordinario. Hablar de qué es lo que está sucediendo con la pandemia hoy en día todos ustedes lo saben exactamente. Lamentablemente, deberíamos haber salido ya con otros temas como este foro tan importante, en donde personas que han vivido y que han trabajado justamente en este turismo sostenible hacen que esta oportunidad sea valiosísima y la podamos seguir compartiendo, y obviamente marcar la ruta para seguir hacia adelante en esta vía. Sin embargo, en Ecuador hemos estudiado y estamos trabajando fuertemente estos momentos, estas últimas 5 o 6 semanas, en haber tratado de estudiar el perfil de nuestro turista, el turista interno, como lo dije antes, que va a ser el que vamos a tener probablemente en 3 o 4 meses más, y no sabíamos este perfil, lo sabíamos muy por encima, y el haber denotado que nuestra población, haber descubierto importante tema, que nuestra mayoría de población no tiene la capacidad económica para hacer el turismo como lo pensamos o estamos acostumbrados de hacer. Allí viene otro reto más importante para poder ayudar a reactivar la actividad, de poder estudiar y crear productos asociados para este tipo de turismo nuevo que vamos a tener. Es decir, circuitos aportados con ayuda de bancos, como una tarjeta muy solidaria en el caso del turismo, que se pueda diferir su pago a 18 meses y que pueda ayudarnos a ir estableciendo los temas de activación. Igual el cómo desarrollar temas estudiantiles, por supuesto cofinanciados con, por ejemplo, el Seguro Social, el que tiene un fondo que podremos utilizar para que los jóvenes ecuatorianos, en vez de estar en Cancún por el momento, tengan que recorrer y reencontrarse con ese turismo de compartir que tiene el Ecuador maravilloso.
Ahora vamos a continuar el viaje virtual al norte del continente sudamericano, a Colombia. César Ángel es empresario y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, ACOTUR. Como defensor del turismo responsable, César, ¿cuál es tu opinión sobre las lecciones aprendidas en el turismo en Colombia y qué visión tienes de un turismo post-crisis? Una de las primeras lecciones que nos da esto es entender cómo evoluciona nuestro sector y cómo evoluciona en función de lo que estamos viviendo. Y yo quiero referirme, voy a apoyarme con unas imágenes que nos den la reflexión. Y es que en estas lecciones aprendidas, Colombia, y si lo veo frente a Perú y frente a Ecuador, que estaban hablando ahorita, nosotros tenemos un sector que particularmente hacia el mercado internacional es relativamente joven. Uno podría plantear digamos, una frontera antes y después del año 2005, en la cual Colombia había tenido y venía con una curva de crecimiento continuo, inclusive por encima de inclusive otros países, generando no solo expectativas, sino además oportunidades reales frente a lo que estábamos viviendo los empresarios en las ciudades capitales, en los principales destinos y particularmente en los últimos años y después de que se firma el proceso de paz con las FARC, una crisis que habíamos vivido durante 50 años y la cual pues había mantenido al sector turismo muy limitado de algunas oportunidades frente a los mercados globales. Pues el turismo ya estaba llegando a regiones remotas de Colombia, donde algunas comunidades estaban encontrando en esta actividad una inmensa posibilidad. Y es que muy seguramente hoy todos nos estamos sintiendo como en la imagen, como un pato del Orinoco en una anaconda, agobiados, con situaciones difíciles, con una compleja situación de estrés, con una creciente sensación de desesperanza. Y muy seguramente eso que ocurre en el estómago y que nos lleva a reflexionar con tantas cosas, con nuestras familias en el día a día, es también lo que dispara la creatividad y la posibilidad de hacer cosas. Yo pienso que dentro de las lecciones que hoy estamos aprendiendo, porque todavía nos faltará mucho para entender esta situación, pues aquí estamos viviendo cosas como, por ejemplo, que aquí vamos a volver a empezar muchos. Es decir, esto no es de reinventarse, han hablado mucho de esa palabra y ahorita la voy a tocar, pero yo creo que en nuestro sector muchos vamos a volver a analizar nuestros orígenes. Esta imagen para mí significa mucho porque comencé hace muchos años en ese barco observando ballenas en el Pacífico y llevando gente a la selva cuando la guerra estaba activa. Y hoy reflexiono, bueno, tenemos que volver a un origen, a un punto de partida. Tenemos como ganancia lo que aprendimos, lo que hemos vivido estos años como país, como destino, como empresas, pero toca evolucionar, toca aprender con estos nuevos retos y entender las repercusiones futuras que esto va a tener. Uno de los escenarios en los cuales yo creo que no se había hablado era cómo incluir dentro de nuestra gestión de riesgos escenarios de pandemias o catástrofes extremas. Digamos, en mi región uno hablaba de terremotos o una erupción volcánica, podría ser uno de los eventos más complejos que tendríamos, y se analizaba cómo recuperarse después de esto. Pero pensar en una pandemia de este tamaño que nos afecta en todo el planeta era algo impensable. Otro tema está asociado a cómo lograr que en la relación laboral también podamos a futuro definir de manera muy clara cómo en la relación laboral podemos tener presentes en cuenta estas condiciones de crisis, como lo decía mi antecesor, para poder salvar los empleos, conservar los empleos en unas condiciones donde las empresas no tienen flujo de caja y que las proyecciones de ventas se ven al mediano o muy largo plazo en algunos de los escenarios, en algunas de las perspectivas que se observan, donde las pólizas de seguro que hoy existían muy seguramente están siendo ineficientes. He conocido casos de empresarios que tenían pólizas, por ejemplo, para la reducción de ingresos
y donde sus compañías de seguro les están diciendo que no funcionan, de tal manera que a futuro inclusive con las compañías aseguradoras este ya es un escenario real. La reserva financiera de las empresas para poder tener dinero y condiciones para enfrentar este tipo de cosas es uno de los escenarios que estamos aprendiendo. Y en esto, y también lo mencionaron ahora un poco, pues este tema de cómo seleccionar aliados financieros que realmente entiendan nuestro sector, valoren nuestro sector y que además puedan dar respuestas efectivas en situaciones de crisis, pues es otro de los temas que estamos aprendiendo, lo vamos a seguir aprendiendo y seguramente en el camino y en la búsqueda de salir de esta crisis, pues estaremos encontrando cuál va a ser el mejor modelo de alianzas financieras que permitan ahora relativamente hibernar, sobrevivir, mantener las empresas, mantener, digamos, hasta donde se pueda el empleo, que va a ser un tema muy complejo, y pues obviamente a futuro tener los recursos para volver a encender la máquina. Y otro tema muy importante es cómo en esos escenarios de planificación que hacemos, pues deberemos incluir estos escenarios extremos, no solo dentro del modelo de negocio de cada una de las empresas, sino dentro de los destinos del país. Ya ocurrió, tenemos que seguir aprendiendo de esto. Pero una de las reflexiones también que me hago y me hago de manera profunda es, nuestros abuelos, nosotros mismos ya hemos vivido situaciones complejas. Y aquí, que en este momento estamos como en la etapa romántica de la crisis, donde todo el mundo habla de reinventarse y que vamos a estar mejor y que vamos a aprender. ¿Veo 2 minutos, Ángela? Muy bien. Y que vamos a aprender y vamos a estar mejor. Pues yo me hago algunas preguntas. ¿Será que la sociedad sí está aprendiendo o va a aprender la lección? Y aquí, digamos, los gremios tenemos un rol muy importante, los empresarios, pero esto va a partir desde el hogar, como padres de familia, como parejas, como núcleos familiares, como comunidad, como sociedad, para que realmente digamos, oiga, estamos viendo bonitas las bahías, los animales están volviendo a salir, pero queremos lograr que eso siga ocurriendo y está bien. Vamos a mejorar como sociedad. Y para nuestro sector específicamente, una pregunta que tendrá que construirse en un proceso de respuesta durante esta crisis. ¿Vamos a implementar prácticas responsables y sostenibles a futuro en el sector de turismo? Esto seguramente muchos lo han hecho, lo han planteado y de alguna manera pues genera muchas oportunidades, pero hay que resolverlo. Y por último, en esta parte, creo que un panel como esto y en muchos otros en los que estamos participando demuestran que tal vez una de las mejores lecciones que estamos aprendiendo en este escenario, siempre he dicho que nuestro sector del turismo tiende a ser muy egoísta. Y yo creo que muchos lo vivimos en cada país, en cada destino, con las empresas. Pero hoy lo que estamos viviendo es unión, solidaridad. Para mí inclusive la palabra empatía está tomando una nueva fuerza en mi mente, en mi acción. El redefinir el trabajo en equipo, obviamente el teletrabajo, pero estoy seguro que hoy nos estamos reuniendo más con las personas, optimizando mejor el tiempo, dándonos cuenta que podríamos ser mucho más eficientes y efectivos en lo que hacemos, revisando nuestros procesos, y cada una de estas palabras hoy está teniendo un nuevo significado. Para mí, estas son parte de esas lecciones y esa visión que vamos teniendo a futuro. Cada vez vamos a valorar lo simple de la vida, las experiencias, y esto va a tener un significado importante, el de abrazar y amar más a nuestros seres queridos. Y es que, por supuesto, y tendrá una dinámica importante en la primera parte de la recuperación. El mercado local y regional seguramente se va a reactivar un poquito cuando podamos viajar a darnos ese abrazo con nuestras familias, con nuestros seres queridos, y ese es un primer escenario de recuperación. Continuamos viaje ahora por Panamá y llegamos a Costa Rica, donde Eduardo Villafranca nos está esperando. Eduardo es empresario turístico y consultor en turismo sostenible y representante regional de Turcert. Él nos hablará sobre la situación en Costa Rica, sobre las lecciones aprendidas de la actual crisis y cuál es la visión para ti de turismo en el futuro, Eduardo. Las lecciones aprendidas, creo que todos aprendemos algo parecido. Pero en Costa Rica para nosotros espero que sea lo suficientemente impactante para que de verdad sean lecciones aprendidas y no lecciones olvidadas, como ocurre con frecuencia. Yo visualizo dos muy importantes. Una que se refiere al individualismo, que ya se ha mencionado anteriormente en esta presentación, y a la falta de planificación.
Eso es muy de nuestra cultura en Costa Rica, sobre todo en el sector turístico. Somos muy individualistas, nos da temor de que nuestros colegas, no los vemos como colegas, sino como competencia. Entonces, que nuestros colegas ahí no queramos compartir cosas y trabajar juntos. Creo que este es una de las lecciones aprendidas más importantes. Debemos trabajar juntos, debemos realizar alianzas y alianzas importantes que signifiquen una recuperación, una protección y una recuperación rápida para estar de nuevo preparados para cuando se reinicie el turismo. En la parte de la planificación, pues se ha dicho que en este momento nadie puede planificar nada, que no se sabe qué va a pasar dentro de 5 años. Pero por lo menos debemos planificar en el sentido de prepararnos para reaccionar rápidamente. Ya lo dijo Henry Ford, estar preparado es la clave del éxito. Así es que preparémonos para cosas como esta. Ya una de las lecciones más importantes también que tenemos todos en la humanidad, lo compartimos todos, es cómo la afectación del medio ambiente y de la biodiversidad ha afectado duramente a nuestra calidad de vida, a cómo se han disminuido en términos enormes diferentes especies y algunas han desaparecido completamente, y cómo esto y el cambio climático pues nos afecta a todos por igual. Yo quisiera hablar un poquito, y aprovechando esta oportunidad, de que he podido ver de primera mano lo que significa estar preparados y estar preparados y trabajar en equipo. Y me refiero a las dos experiencias que tenemos en Costa Rica, destinos turísticos sostenibles. Uno se llama Sarchí y otro Sarapiquí. Se ha creado la instrumentación adecuada para estos grupos de personas que antes eran de los más individuales y que ahora cuentan con este instrumento para trabajar juntos, para hacerle frente juntos a cualquier vicisitud que se presenta, por ejemplo esta. Entonces pueden recurrir al instrumento de un plan estratégico y sobre ese plan estratégico efectuar los cambios, efectuar las adaptaciones necesarias para juntos poder poner a su destino de nuevo cara al turismo. Se ha visto cómo, digamos, y volviendo de nuevo a lo que sucedía con el medio ambiente, cómo hemos abusado del medio ambiente en todos los sentidos, en las cargas de los diferentes lugares, no solamente en los parques y las reservas, sino también hasta los museos se han sobrecargado de manera que atenta contra la salud del lugar, la salud de la biodiversidad y la salud de los visitantes. Esta es una lección que también debemos de tener en consideración para el turismo del futuro. Debemos de procurar para nuestro propio bienestar medir mucho las cargas y tener entonces en cuenta el número de visitantes que debe ser. También puede convertirse en una fórmula para la reactivación del turismo, ya que una de las barreras que deben ser pronto es aquel temor del contagio, ¿verdad? Y si podemos garantizar de que en nuestros restaurantes o en nuestros hoteles habrá una carga que garantizamos se respete, pues entonces el turismo podrá tener un deseo, una disposición mayor a visitarlos y a reactivar las visitas, porque va a pensar, va a sentirse seguro de que las posibilidades de contagio, no solamente del COVID, sino de cualquier otro virus que se presente, pues va a estar mejor controlados. Pienso que el trabajo en el equipo debe ser algo que nosotros debemos rescatar. Debemos de convertirlo en un aspecto cultural del sector turístico, y donde, aunque en Costa Rica existe diferentes gremios y cámaras, por ejemplo, Canatur, igual que ya se mencionó anteriormente, y también
la Cámara de Hoteles y otros, son pequeños círculos los que trabajan ahí, no trabaja el grupo, la mayoría de los hoteleros o de los turoperadores. Entonces, a través de asociaciones y de estos grupos debiéramos de unirnos con el Ministerio de Turismo también para buscar resolver los problemas que nos afectan, que son bastantes, y no solamente problemas producidos por el COVID, sino problemas anteriores al COVID también, como podré ampliar un poquito más en la próxima pregunta con respecto a circunstancias que están afectando el turismo. Entonces, de nuevo pienso que, como dijo también César, ¿verdad? Deberíamos de enfocar hacia prácticas de sostenibilidad que de verdad sean permanentes y que se incorporen en como un core value, un valor permanente de nuestra actividad humana y turística, en el caso del que nos toca hoy conversar, pero que estemos de verdad tomando estas enseñanzas como algo que sea permanente y no solamente de un rato. República Dominicana, donde se encuentra Lisette Gil, especialista en turismo sostenible y gestión de destinos, es asesora de Turcert en destinos también. ¿Qué nos puedes contar al respecto del turismo en la República Dominicana? Buenos días a todos, un placer de compartir con ustedes. Bueno, mi intervención va desde una perspectiva doble, una espacial y otra temporal. La espacial se refiere a la situación global, a la situación del planeta, a la que mis colegas han hecho referencia, y por otro lado, el aspecto temporal, porque yo creo que esto va a estar marcado por un momento importante que va a ser la aparición de una vacuna, que no sabemos cuándo pasará. Ahora mismo a nivel global se afirma que la hiperconectividad que antes teníamos, pues ya no es una realidad. Realmente vivimos y empezaremos a vivir en una sociedad más fragmentada. Se empieza a hablar de comunidades virtuales como esta que estamos trabajando, y que yo creo que es bueno incluso hasta para el tema de la salud ambiental de nuestro planeta. El turismo demuestra una vez más que es un sector vulnerable, pero esta situación que nos ha pasado evidencia que la capacidad de resiliencia del pasado, como por ejemplo cuando pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, en esta ocasión con la pandemia, la capacidad de reactivación y de respuesta del sector va a ser más lenta, porque por ejemplo en el 11S hablábamos de seguridad, vamos a ver, seguridad de los países, pero ahora mismo hablamos de la salud. Y esto implica que se tenga que instalar una serie de sistemas de bioseguridad con mucha mayor fuerza. Esto implica también que estos sistemas de bioseguridad deberán no solamente asumirse por los países de manera individual, sino también por las empresas turísticas. Esto evidentemente tendrá un impacto en los costos operacionales de hoteles, tour operaciones, empresas de excursiones, transporte aéreo, que va a impactar los precios. Y yo me pregunto, esto tendrá evidentemente un impacto por lo menos en el corto o medio plazo, de quién será nuestro potencial turista, quién podrá tener la capacidad económica para viajar en el corto y medio plazo. Por otro lado, otro planteamiento es que en el caso de República Dominicana trabajamos mucho con mercado norteamericano y con mercado europeo, donde la tercera edad es un componente importante, un segmento importante, pero es un segmento que ahora mismo es altamente vulnerable, que está tomando muchísimas precauciones, pero sobre todo, hablando del aspecto de empatía, yo entiendo que va a tener muchísima más precaución y mucho, tal vez, temor en salir de su entorno de seguridad para turismo. En el caso concreto de República Dominicana y aterrizando en el país, un breve perfil, nos localizamos en el Caribe, es una nación insular que comparte territorio con Haití,
República Dominicana tiene en la actualidad unas 80.000 habitaciones hoteleras, hasta el momento con una ocupación que gira en torno al 75% en los últimos años. Hasta el 2018 tuvimos 6.6 millones de turistas. El año pasado bajamos un poquito más por un tema también de percepción de seguridad. Supone un sector o un sistema que genera entre el 7 y el 11% del PIB en los últimos años, genera unos 350.000 empleos directos, uno de cada 13, 650.000 indirectos, genera el 25% de las divisas de este país, altamente endeudado, y que todo lo tiene que importar, casi todo. Somos un modelo de sol y playa basado en el all inclusive, con 11 aeropuertos, 7 de ellos internacionales, 4 puertos de cruceros, dependiente en un 95% del turismo internacional, con un crecimiento anual entre un 5 y 9%. Esperábamos llegar en el 2021 a 10 millones de turistas. La realidad con la que nos hemos topado es un cierre total de fronteras desde marzo, tanto marítima como aérea, también inmovilidad de la población. Estamos en cuarentena, con toque de queda todo diario de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Al 23 de abril todos los hoteles y todos los sectores económicos están cerrados, paralizados, a excepción del agropecuario. Un creciente número de personas se ha quedado sin empleo. Proveedores de la cadena de valor, sobre todo la agropecuaria, se ha visto fuertemente impactada porque, claro, el consumo de turismo en plena temporada alta se ha caído y tenemos grandes cosechas que bueno, no encuentran mercado porque estaban destinadas al mercado internacional, a pesar de que el consumo local es importante. Pero definitivamente se produce un excedente porque no hay turistas. Y los agricultores están pasándola mal. En solo 2 meses, un gran pilar de nuestra economía se ha caído, estamos todos atónitos en el sector, y como los demás países que se han presentado anteriormente, hay reacciones, pero hemos visto reacciones desde, sobre todo el sector privado, no tanto desde el sector institucional, desde el Estado. Lecciones aprendidas. Bueno, en el caso de República Dominicana somos altamente vulnerables porque nuestra economía, porque dependemos de un sector también vulnerable. Definitivamente la economía dominicana debe diversificarse. Yo apostaría más por una economía que le diera más fuerza a la producción agrícola orgánica de exportación, como por ejemplo el cacao, que somos líderes en exportación de cacao, banano orgánico, café orgánico, y darle mucha preponderancia a este punto, porque realmente las vulnerabilidades y los riesgos que podemos correr ahora y en el futuro, como ya estamos viendo con el tema de turismo, pone nuestra economía en jaque y no sabemos qué va a pasar. El turismo interno hasta la fecha ha sido poco valorado. Sin embargo, parece que es el que nos va a sacar la castaña del fuego, según las previsiones. El turismo masivo que hemos practicado durante toda nuestra historia turística basada en el sol y playa y all inclusive, definitivamente tiene que producir una reingeniería, porque ya esos hoteles all inclusive de 500, 700, 800 habitaciones con buffets que reunían a 2, 3.000 personas en grandes colas para almorzar, desayunar o cenar, ya eso no va a ser posible. La resiliencia demostrada en el sector previamente, como dije al principio, pues no es la misma, nos va a tomar un tiempito, a pesar de que la Asociación Nacional de Hoteles y Empresas Turísticas del país, AZONAHORES, anunció una apertura próxima a mediados de junio para la reactivación de algunos hoteles. Esto yo no sé hasta qué punto, porque a la fecha no hemos visto realmente el establecimiento de protocolos internacionales, como en el caso de España, que ya habla, por ejemplo, de un concepto que a mí me encantó, que es COVID-free, libre de COVID. Y se están creando esos protocolos, sobre todo a nivel de alojamiento y a nivel de líneas aéreas. Yo entiendo que estos hoteles deberán pensar en reducir sus densidades. Ya no podremos aspirar a una ocupación de un 75% de forma como lo hemos tenido hasta ahora, sino que tendremos que bajar la densidad por un tema de bioseguridad.
También pienso que otra lección aprendida, o por aprender tal vez, es que los destinos de baja densidad que han evidenciado un modelo distinto al de todo incluido, de turismo masivo, con propuestas de naturaleza, de actividades al aire libre, que evidencien tener políticas de seguridad integral, pueden ser la respuesta para la República Dominicana. Las Galeras es un destino pequeño con el que estamos trabajando la certificación TURCERT, y a través de una OGD, de una organización de gestión de destinos, se están articulando las fuerzas locales y el encadenamiento productivo del turismo local para tomar una serie de medidas. A nivel nacional, voy a hablar de Galeras un poco más adelante, en próximas preguntas, pero a nivel nacional el gobierno dominicano, a pesar de que no ha sido focalizado en el sector turístico o especializado para el sector turístico, sí el sector turístico se ha aprovechado de un programa llamado Fondo de Asistencia de apoyo, soporte al empleado, se llama el programa FASE, una duración de 2 meses, iniciando el 2 de abril hasta el 2 de junio, y básicamente lo que supone es que el gobierno asume entre un 40 y un 60% del salario de los empleados de las empresas que decidan inscribirse a este programa, debiendo el empresario pagar el restante. Pero ¿qué pasará después de estos 2 meses? Esta medida, este programa para una economía muy comprometida como la dominicana no es sostenible. Sin embargo, eso es una medida que se ha tomado por el momento. Continuamos nuestro viaje, vamos a volver al Perú. Al Perú, de donde partimos, donde fue la primera presentación de Carlos Canales. Partimos con el viaje virtual y nos comunicamos con José Köchlin. Como empresario y líder en la discusión sobre sostenibilidad en el Perú, ¿qué lecciones dirías tú que el empresariado peruano ha aprendido de la crisis actual y qué visión tienes para un turismo en el futuro? A lo personal, a la experiencia corrida en estos años, desde el año 75, cuando fuimos a una zona de la selva del Perú que estaba totalmente fuera del circuito económico peruano. Estamos desde el año 75, empezamos en Madre de Dios, en plena selva. Ese es el hotel construido a mano, literalmente a machete, con elementos muy primitivos, conforme a lo que era la zona en ese momento aislada de todo contacto prácticamente con la economía nacional. Ha evolucionado, tenemos el Global Vision Award, que es una gracia, que el que seamos la tercera marca por votación es una sorpresa, y las distintas organizaciones en las que pasamos. Esas son las áreas de influencia que ya las mencionamos, donde estamos trabajando. El Incaterra Asociación es qué cosa es lo que hacemos como ONG, financiada por los ingresos que hacemos de turismo. Desde el 78 estamos haciendo inventarios, con principalmente extranjeros y bastantes nacionales. Ello ha llevado a que tengamos ya 29 especies nuevas para la ciencia descritas dentro de nuestros hoteles, curiosamente, nuestras áreas de influencia directas. También tenemos publicaciones, el Cusco Amazónico por Cornell, dice que es la línea de base para toda la cuenca amazónica sobre anfibios y reptiles, con el Missouri Botanical Garden. También nos tomó como 20 años el inventario de la flora, 1.422 especies. Después un manual para enseñar a los migrantes, cuando vimos que era un problema, a cómo no destruir o cómo utilizar los recursos naturales, al fin que la naturaleza pueda tener su función social. Las orquídeas es el libro sobre las orquídeas que tenemos dentro del hotel, quizás el mayor, de acuerdo al American Society, el mayor número de orquídeas nativas de todo hábitat en el mundo. Libros sobre cultura, como fue
el ingreso de los españoles a Perú, como es la mayor procesión católica, el Señor de los Milagros. La reciente, relativamente, carretera que pasa por Madre de Dios ha impactado tremendamente el área, y ahora con Smithsonian y con la CAF estamos viendo cómo hacer una restauración de bosque en la frontera con Bolivia hasta el pueblo más importante de Madre de Dios. Es principalmente regenerar el flujo genético. Esto es lo que dice el Tom Lovejoy, que si no hacemos nada, este corazón de generación de genético de alta biodiversidad desaparecerá en 25 años. Y es uno de los proyectos más importantes en lo que estamos ahora, en volver a que el bosque sea lo que fue, cumplir la función social de la naturaleza, que es la unión, la simbiosis naturaleza con ser humano. Esto es parte de lo que estamos haciendo en Machu Picchu. Pedimos el apoyo de un grupo de la embotelladora familiar AGE, que está en 25 países, peruana, y con ellos hemos hecho una alianza. Bueno, ya veníamos con una alianza con la Municipalidad de Machu Picchu, y hemos hecho algunas acciones que son definitivamente importantes para Machu Picchu, como es el manejo del plástico. Ya no hay esa razón que tuvo la UNESCO para buscar que se pusiera en la lista negra Machu Picchu. Hemos eliminado el plástico, hemos hecho un manejo del aceite orgánico, de todo lo que es la población, incluyendo turismo, para convertirlo en biodiesel. También hemos creado un sistema mediante el cual, siendo un cañón, un valle, que no hay área disponible, hemos logrado la basura orgánica, convertirla en biocarbón. El biocarbón nos lleva a que es un elemento bueno para fertilizar, y eso lo estamos también trabajando para hacer un programa de plantar 1 millón de árboles en las zonas en que ha habido quemas forestales. Cabo Blanco es en los años 50, donde salió 2 récords mundiales que siguen vigentes. El gran récord de pesca deportiva, 700 kilos en Merlín, y el récord también de pesca deportiva del atún, y es donde se encuentra el 70% de la diversidad biológica marina. En el año 2012 terminamos y presentamos, donamos al Estado peruano la propuesta de hacer una gran reserva marina, que sigue en controversia porque afecta a intereses de terceros, y proteger toda esta zona, a la vez que tratar de incorporarla a un nuevo uso, que es el uso de turismo. ¿Qué cosa es lo que he pretendido traer a ustedes? Es que el turismo nuevo, la tendencia a la que va el mundo aparentemente, es más hacia valores, tanto éticos y valores de comportamiento social, como valores en cuanto a la relación del hombre con la naturaleza. Y creo que valida lo que venimos realizando ya más de 45 años. Gracias, Ángela, gracias a todos por permitirme presentar el esfuerzo de estos años. Regresamos al Ecuador, fue el segundo país que tocamos con Raúl, donde nos encontramos ahora con un empresario holandés que vive desde hace más de 20 años, si no me equivoco, Bram. 23 años y piquito. 23 años y piquito. Eres fundador y propietario del grupo Pure Travel. Después de haber iniciado y llevado exitosamente la empresa en el Ecuador, fundaste Pure Colombia, Perú, Chile y Bolivia. Tú apuestas por la sostenibilidad y has llevado a cabo consecuente y exitosamente muchas actividades en pro de un turismo sostenible y responsable. Y eres, de hecho, sea de paso, tienes la certificación de TourCert. Desde tu perspectiva, ¿qué lecciones piensas que se han aprendido en el Ecuador en la crisis actual y cuál es la visión que tienes para un turismo del futuro?
Como empresario y como empresas, como muchos me imagino que están en ese foro, tuvimos la oportunidad de ver entre el crisis y algo más. La crisis que las malas noticias nos tenían en intensidad total, no sabíamos qué es lo que pasaba, podíamos ver unos días negras con nubes que dijimos, bueno, vamos a botar la toalla y nos olvidamos de nuestras empresas, esperamos lo que pasa y después retomaremos. Yo creo que los que estamos aquí hemos más bien optado por lo verde para ir hacia el sol, buscar una oportunidad dentro de lo que es esta crisis que nos está poniendo a pensar. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para lograr la estabilidad más bien de la empresa? Es obviamente optimizar los recursos de la empresa. Eso obviamente tiene que ver con mucho el personal. El personal, nosotros somos una empresa, como Ángela dijo, 8 oficinas en 5 diferentes países, desde Colombia hasta Chile, más de 120 empleados en planilla, tiempo completo, otros facturando, eso es insostenible. Tuvimos que crear un equipo de rescate, un team rescate, como lo llamamos nosotros, de personas que están muy allegados a la empresa, que se sienten muy identificados con nosotros y que conocen el in and el out de todas las áreas de lo que hacemos. Porque tenemos que ir adaptándonos a lo que es el cambio que nos está exigiendo esa realidad que estamos viviendo, que todas las semanas es diferente. Esa velocidad que necesitamos, no tenemos que dejar que nos gane, sino tenemos que nosotros estar encima de todo lo que está pasando y nosotros también demostrando a nuestros clientes que nosotros somos una empresa business to business, que estamos ahí, que estamos abiertos, porque no podemos dejar de contestar un email, no podemos dejar de contestar a alguien que nos pide que cancelemos, no tenemos cuentas por pagar, entonces tenemos que estar ahí. Y con todo el equipo pendiente. Tenemos que ver qué es lo que nos pide el mercado. Hemos hecho estos tiempos, llamadas con nuestros clientes para entender su situación, ver qué es lo que pasa con ellos y segmentar un poco. A eso hemos llegado con el equipo, de segmentar los nuevos turistas quizás en tres partes. Uno que es el arriesgado, el que sale de la crisis y dice, no, hostia, a mí me tuvieron 2 meses encerrados, ahora voy a conseguir mi sueño y voy a ir a Machu Picchu porque eso es lo que no he visto. Pase lo que pase, me voy obviamente con la bioseguridad del caso, pero yo me voy, el momento que todo esté posible. Tienes el conservador, el pasajero que va a esperar, que es más o menos de, digamos, 45 años en adelante, una masa muy grande, que va a decir, sabes que yo voy a tratar de llegar a lo que era antes, a donde me sentía yo cómodo, porque todos esos cambios obviamente le afectan a su vida y va a decir, no, yo prefiero lo conocido, va a tratar de llegar a lo anterior, obviamente con ciertos cambios que nos imponen los gobiernos. Y tenemos los nuevos, los jóvenes, que son los que van a salvar la tierra, los virtuales, los que están súper conectados, guardianes del planeta, y ellos buscarán unas experiencias muy nuevas, muy enriquecedoras, la esencia de viajar, como realmente nosotros en Turismo Sostenible estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese va a ser un segmento que está creciendo. Nosotros estamos haciendo, y les sugiero que hagan las empresas, segmentar sus clientes. ¿Quiénes más conocen sus clientes que ustedes mismos? Nosotros somos B2B, como dije. Entonces, hay ciertos clientes que están enfocados en estos grupos. Entonces, ¿quiénes se van a poder abrir primero? Hablar con ellos, buscarles, ofrecerles lo que podemos hacer. Yo soy un poco más positivo que otros en esta mañana. De reaperturar el espacio aéreo, ojalá llegarán algunos pasajeros un poco más antes que el 2021, pero hay que hacerlo en conjunto con los clientes.
Y eso también nos lleva a las necesidades de turismo, que la gran mayoría ya está dicho y es obvio, pero bueno, lo quería yo poner unos dos puntos aquí súper importantes, que es la flexibilidad que va a requerir el pasajero de hacer sus pagos, abonos, depósitos que siempre nos han exigido para confirmar una reserva. Necesitamos pagos, depósitos, etcétera, y flexibilidad en las políticas de cancelaciones. Y como dijeron en varias ocasiones, también el valor agregado que le vamos a dar, sobre todo al pasajero que viene y decide venir en el 2021, que va a ser un héroe para nosotros. Vamos a tener que darle un valor agregado, vamos a tener que explicarle qué es lo que está visitando. Nuestros países son increíblemente ricas en naturaleza, en cultura. Si le damos un poco más, esas personas van a convertirse en embajadores para nuestros países y eso es lo que vamos a necesitar. Entonces, estamos nosotros con los equipos trabajando en producto para lograr que nuestros proveedores realmente busquen algo más que dar a esos pasajeros que han decidido quizás arriesgarse, no sabemos. La oportunidad la vemos ahora en el tiempo, un tiempo que nunca tuvimos antes, tiempo que era oro y teníamos que contratar gente adicional para proyectos nuevos que queríamos emprender. Ahora tenemos todo el equipo y tenemos el tiempo para hacer. Somos empresarios, tenemos que invertir inclusive en tiempos de crisis. Desarrollar el tema de la información tecnología, estamos obviamente tema de los procesos internos y lo más importante, que también lo puse aquí en negrilla, es el tema de alianzas. O sea, tenemos que juntarnos, tenemos que buscar esas fundaciones, esas comunidades como Turcert, otros, inclusive con colegas, como yo les llamo, tenemos que buscar cómo sacar un frente a esto que se llama crisis y lograr que nuestros países estén ahí en la mente de la gente y en la mente de nuestros clientes como países seguros para viajar. Todos estamos en lo mismo. No existe un manual para esto. Como dijeron antes, es algo no visto, no está ni en nuestro peor escenario del plan de contingencia. Lo único que podemos esperar y hacer es trabajar y esperar que llegue la vacuna. Muchas gracias. Quisiera, Carlos Canales, que iniciemos contigo y en unos cuantos minutitos tal vez respondernos a la pregunta: ¿qué estrategias consideras que se pueden aplicar a nivel de país, en este caso en el Perú? Nosotros tenemos que movilizarnos para poder reactivar la industria y acá es un tema de conectividad aérea, ¿no? En nuestros países, ya sea para turismo interno como para turismo receptivo, en países con una orografía, una geografía como la que hay en Perú, requerimos muchas veces el tema aéreo. Por lo tanto, el primer punto que estamos analizando, hoy día se debate en el Consejo de Ministros de Perú, justamente cómo se van a ir activando paulatinamente los sectores turísticos. Uno de ellos, que es el de transporte provincial y aéreo dentro del territorio nacional, está en debate y es muy posible que a partir del mes de julio, recién tengamos, junio-julio, tengamos los vuelos aéreos con los protocolos adecuados. Hemos estado planteando sacar un proyecto de turismo interno, se llama Turismo para Todos, en el cual de la mano con el gobierno a través de PROMPERÚ, que es el brazo promotor, ya sea de receptivo y turismo interno, hagamos una campaña donde vamos a atacar un tema importantísimo que nos ha desnudado la epidemia en el Perú. 70% de la oferta turística peruana es informal. Está al margen de la legalidad en el sentido de no tener a los trabajadores en planilla, en todas las áreas y en todos los sectores. Y usualmente este es un mal de las MIPES y pymes.
Por lo tanto, hoy día, cuando hay cierre de negocios, cuando hay cero ingresos, los subsidios no llegan al que no está en la película, porque no es ni siquiera actor de reparto. Simplemente aparece, pero como un NN. Y eso hace que sufra consecuencias muy graves porque es muy vulnerable. Entonces, partiendo de la vulnerabilidad de esta actividad, hay una oportunidad que se da para poder formalizar al sector turístico, especialmente en las regiones. Y a través del turismo para todos, lo que vamos a hacer es articular a la oferta a través de los prestadores turísticos que estén inscritos en las direcciones regionales de turismo, que sean agremiados, que tengan una pausa. El Perú tiene un mercado que no es obligatorio agremiarse para poder funcionar, a diferencia de Ecuador u otros países. En el Perú basta que tengas la licencia municipal que no exige agremiación para poder ofrecer servicios, lo cual a veces es malo. Entonces, el tema de generar una oferta irresistible a través de esta oferta formal, donde todos tengan que incorporarse a una promoción gubernamental con muchos ceros que tiene de inversión, o sea, una inversión millonaria en la promoción, en temas muy digitales, atacando al consumidor millennial, al familiar, al tema, entrar con una promoción muy sensorial que tiene que afectar las emociones, ya que estos espacios de cuarentena en los que estamos involucrados van a hacer que salgamos a buscar entornos naturales o de determinados lugares. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es incentivar primero a través de esta oferta el turismo doméstico. En Lima, la gran oferta gastronómica, los hoteles, que prácticamente muchos peruanos no vamos a dormir al hotel por un aniversario de bodas o queremos pasar con la novia una serie de sesiones, digamos, de masajes que hay en estos circuitos de masajes, circuitos de aromaterapia, etcétera, etcétera, podamos utilizar esa infraestructura desde el turismo doméstico, que nosotros utilicemos esa infraestructura turística que hoy día va a estar al alcance de todos los ciudadanos que viven en esa localidad. Luego, comenzar con los viajes alrededor, muy cercanos, cercanos decimos en Lima, aproximadamente de 600 kilómetros. Eso significa unas 5 o 6 horas en las autopistas, pero que nos lleven en nuestros vehículos a estos destinos. O cuando ya esté reactivado el tema de transporte interprovincial, en buses y en aviones domésticos, con precios sumamente económicos, para lo cual tenemos que trabajar los protocolos sanitarios, porque cuando nos dicen que un asiento debe estar vacío y el otro lleno y el otro vacío y el otro lleno, en una aeronave no funciona de esa forma. Mientras mayor cantidad de pasajeros, mejor es la tarifa y más económica. Incentivar la demanda a través de créditos, líneas de créditos que ya tenemos pactados con el Banco Central de Reserva a través de un fondo multilateral que va a entrar a financiar los viajes a 12 meses, a 18 meses al interior del país, donde vas a tener una tarjeta que no se puede utilizar en el lugar de tu domicilio. Si yo vivo en Lima y quiero consumir esa línea de crédito específica, no me sirve para un restaurante ni para un hotel de Lima. Solamente para los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, lodge, etcétera, que estén fuera de mi domicilio, o empresas de transporte que me lleven a otro lugar. Eso se maneja con un BIN específico y solamente aplicable a todos aquellos que estén registrados en este padrón de servicios turísticos formal. Y lo otro, utilizarlo con influencers. Para lo que es turismo receptivo, definitivamente estamos clarísimos que el próximo año se podrá reactivar, empezando por los mercados cercanos y luego comenzar a analizar el tema de conectividad aérea con los principales mercados. Sabemos que por lo menos en los próximos
8 meses, si es que se abre los vuelos internacionales fuera del continente, España, que es un destino muy importante para nosotros, 180.000 turistas españoles vienen al año a Perú, va a ser no va a ser una prioridad abrirlo. Posiblemente sea Ámsterdam, posiblemente sea París, y no sea ni Italia ni Madrid los destinos para poder llegar a estos lugares. Y por otro lado, el mercado norteamericano. Somos el país en Perú que recibe más norteamericanos en América del Sur, más o menos 700.000. Tenemos más que Argentina, más que Brasil, más que Chile, ¿no? Sin embargo, no cuento, por eso digo Sudamérica, México tiene otro volumen importante, pero el tema en Estados Unidos está muy complejo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ingresar a hacer promociones específicas a segmentos de mercado muy específicos que tienen un otro tipo de características que diferencian al turista tradicional que tiene la cámara fotográfica o la indumentaria de hacer una expedición. Esto tiene que ir a nichos de mercado, observadores de aves, observadores de naturaleza, de lugares y espacios abiertos, y con este tema podremos comenzar a generar un volumen importante que nos ayude a poder generar confianza en el destino, comenzar a dar mensajes muy claros de información, porque la reactivación solamente se va a producir en la medida que tengamos mensajes con nuestros consumidores que sean espontáneos, que sean en doble vía, porque las preguntas serán miles. ¿Está bien en tal destino, tal lugar? ¿Cuáles son los protocolos? Por lo tanto, la conversación debe ser en doble vía. Tenemos que ser más auténticos incluso por el tema reputacional. No podemos mentir. Si tal destino no se puede vender, decirlo. Ser coherentes con lo que vayamos a ofrecer en cuanto a los precios. Precios tal vez más justos, porque la demanda no va a crecer paulatinamente desde cero. Tener respuestas inmediatas, con valores añadidos en esa información para poder tener estrategias directas al consumidor que nos permitan generar confianza. Confianza en el destino, confianza en el cliente, confianza en el mercado. Uno de los temas más graves, y para terminar, justamente después de haber analizado a los clientes para una reactivación rápida, es los contenidos que tenemos que darle para que consuma. Pero lo más importante tal vez es el nivel reputacional. Si en esta oportunidad recibimos dinero de una serie de grupos, hablo de turoperadores, y nos cancelaron y no hemos devuelto el dinero, ahí hay un tema de reputación no solamente con la empresa, sino con el destino. Ah, no, acá en el Perú yo pagué y ahora no me devuelven el dinero. Podríamos plantearles, como se está planteando, oye, ven a visitarnos el próximo año y te voy a dar un upgrade, te voy a dar más servicios, no me pidas que te devuelva porque usualmente entró a nuestro flujo y ya no lo tenemos. Pero sin embargo, si nos piden, devuélveme porque no viajo hasta dentro de 2 años, voy a tener que hacerlo, y ahí es donde el gobierno tiene que intervenir. Nosotros hemos hecho un planteamiento de salvataje financiero en el que incorporamos dentro de la cadena para poder financiar momentáneamente, que calculamos que debe ser 18 meses para poder comenzar a salir, pago de salarios a nuestros trabajadores, con un subsidio en el cual este diferencial de subsidio lo paguemos a través de un préstamo. Segundo, que podamos mantener la cadena de pago con nuestros proveedores, porque si no, vamos quebrando hacia abajo toda la industria. Tercero, tener un monto para devoluciones y para cancelaciones. Ya lo metimos a flujo, sobre todo en empresas que reciben el tema de turismo de aventura. Camino Inca ya pagaron hace 6 meses, 1 año, para poder asegurar ese cupo del poco aforo que tiene Camino Inca, o un crucero en el Amazonas, o un hotel en alta temporada en julio. Entonces tenemos que devolver ese dinero, los reembolsos. Y lo cuarto, tener dinero para poder ser creativos, comenzar a hacer el comercio, el e-commerce muy fuerte, muy potente, transformarnos con una fortaleza
en la transmisión de contenidos honestos, directos, pero que sigan enriqueciendo el país. Por eso nosotros decimos que el Perú es el país más rico del mundo. Muchísimas gracias, Carlos. Encantada de escucharte y realmente que es muy inspirador también cuando tú hablas. Por eso es que tengo un poquito más de paciencia y cuando te pasas los minutitos. Ahora, no, está bien. Ahora le quisiera dar la palabra a Raúl de Ecuador. Raúl, ¿nos tienes ahí una respuesta también? ¿Qué es las estrategias que se consideran para el Ecuador? ¿Qué es lo que ya están haciendo, tal vez? Ecuador tiene su marca enfocada al turismo sostenible, naturaleza y cultura. Y aquí nos viene una gran preocupación y por eso estamos fuertemente trabajando en esto, porque cuando el petróleo baja su cantidad y que Ecuador se dedicaba a este recurso de forma importante y que estaba en áreas naturales, hoy cuando ya no vale nada, nos preocupa mucho la intervención que pueda haber de la gente que va a requerir de alguna manera tener algo de economía. Entonces, estamos buscando cómo poder activar. Hay un programa muy nuevo de Sociobosque que ojalá podamos conseguir a través de multilaterales algo para salvar nuestros bosques y que la presión por tema económico no se vaya tan allá y lo vayamos perdiendo. Entonces tenemos que enfocarnos en este turismo sostenible con mucho respeto y crear protocolos para trabajar en esas áreas protegidas, así como también trabajar con la cultura. Las comunidades que visitamos tenemos que buscar protocolos para que ellos entiendan que si se dedican al turismo no sea el todo de la comunidad, sino que el turismo sea una parte para que no se vean afectados hacia el futuro con probables problemas como el tema de la pandemia del coronavirus. Creemos como estrategia también ahora más que nunca el tratar de educar a la ciudadanía que por qué tiene que visitar más su país, conocer su país. A raíz de la pandemia, más de 18,000 ecuatorianos quedaron varados en otros países sin poder regresar. Eso significa que somos bastante viajeros internacionalmente y llevamos los recursos hacia afuera. Esto lo tenemos que cambiar, pero no cambiar por decreto, sino cambiar por convencimiento y a través de esta educación, del conocer este Ecuador escondido, este Ecuador lleno de naturaleza y de cultura y de experiencia, hay que también vendérselo así a nuestra gente. Obviamente, como lo dije antes, habrá temas de valores, de precios, porque hay que recomenzar en esta actividad nuevamente y la parte económica siempre nos va a afectar. Creo que hay que trabajar también con los GATS, esto significa con los municipios y las parroquias, con esas autoridades, para que también se convenzan, tal como lo decía Carlos, de que hay las riquezas y que hay que compartirlas con los demás y hacer circuitos atractivos para que la gente, el excursionista por lo menos del día, que es el nacional, va a comenzar por allí el tema, pueda desplazarse y por lo menos consumir el mercado en esta ciudad que estaba muy cercana, por decir, a la capital, pero que nunca la vamos a ver, a almorzar bajo las debidas condiciones nuevas que requiere la demanda actual y, por supuesto, compartir esa cadena de valor importante que significará el recorrer inicialmente como excursionista por un día y luego poco a poco irse hacia las demás provincias del país y conocer el país, hasta dar el respiro adecuado de un año aproximadamente o más tal vez para que el turismo internacional vuelva bajo estos mismos parámetros que requerimos hacer sostenible, porque yo no quisiera un bosque contaminado, ni tampoco quiero una comunidad al cual le hayamos llevado alguna pandemia. Esto tenemos que trabajarlo perfectamente y adecuadamente y ahora es el momento de hacerlo. Trabajar con la parte política, la parte de Estado, que vean las cifras. El Ecuador ya venía arrastrando desde el año pasado algo así como el 53% de su planta turística libre, sin ocupación.
Y claro, esto generaba, el año 2019 generó alrededor de más de 4.500 millones de dólares de movimiento económico en el Ecuador. No todo con ingreso de divisas fueron 2.200, pero el turismo interno más el turismo emisivo generó un movimiento sobre los 4.000 millones. Si hubiéramos tenido esa planta turística a raíz de buena promoción con por lo menos el 90% o 75% de ocupación, habríamos superado los ingresos petroleros de lejos. Y eso invitaría a que la parte política, insisto de nuevo, aprenda a que el turismo es una nueva forma de realmente compartir y de activar un país. Hay que prepararse con temas, los nuevos temas que hay de bioseguridad. Estamos trabajando en ello, estamos sacando protocolos para hoteles, para buses, para transporte, cómo tiene que hacer el guía, cómo se van a preparar las comunidades que nos reciban, los restaurantes, los hoteles. Hay toda una preparación y cada día aprendemos más y hay novedosas formas de ir haciéndolo. Sobre todo hay que delimitar el espacio. Los restaurantes que antes atendían a 20 personas ahora podrán atender a 10, probablemente 10, 12. Los hoteles tienen que manejar de igual manera el servicio de alimentación, por ejemplo. Ya los grandes buffets al aire no van a existir, sino todo va a ir con tapita, al menos hasta que no encontremos una solución, como lo dijo Carlos, de una vacuna. Y en definitiva, estamos actuando en eso. Y como promoción especial, tenemos que reforzar nuestra naturaleza, nuestra cultura. Grandes ejemplos de ellos son las Galápagos, un manejo extraordinario de un bien que se ocupa solamente el 3% del monto de las islas, el 97% nadie lo visita. Por lo tanto, es así como tenemos que ir trabajando. Ese ha sido un gran ejemplo, pero también adicionalmente en nuestra promoción vamos a tener que flexibilizar políticas de reservas y de pago, por supuesto. Habrá que tener una tarjeta de seguro como país, invitándole a la gente que si viene el Ecuador, tiene un seguro, como les ha sucedido a todos, a nuestros propios connacionales que están todavía abandonados en algunos países, que no pueden retornar, de que este seguro permita que la gente pueda retornar a su país, ¿no es cierto? No importa el costo, sino que le permita retornar a su tierra. Igualmente, creemos que tenemos que fortalecer el servicio público de salud, que sea de muy buena calidad para que la gente sienta y no nos pongan y no nos tengan a todos con ese criterio de que fuimos el epicentro de la pandemia de Sudamérica. La verdad es que no estuvimos preparados y fue muy doloroso. Sin embargo, ahora las condiciones han ido cambiando poco a poco y esto es algo que creo que todo el mundo no estaba preparado. En cuanto a seguir promocionando, probablemente, como ocurrió después de las Torres Gemelas, vamos a tener que trabajar en seguridad pre-boarding de aviones, tanto de ida como vuelta, y aparecerán biotemas de seguridad que tendrán que estar allí para poder hacer ese turismo receptivo y, por supuesto, el turismo como es de doble vía, también el turismo emisivo de nuestras áreas. Creo que es muy importante lo que se ha logrado hasta ahora, el reaprender todo esto. Las experiencias es lo que nos vamos a dedicar a trabajar. La experiencia del Ecuador, vuelvo a insistir, con ese turismo sostenible, ahora que hemos estado más de 60 días sin movilidad del mundo completo, vemos que la fauna ha regresado en todos los sentidos, en todo lado, necesitaba este respiro el mundo, y de eso sí tenemos que aprender como lección y ponerlo como estrategia, porque tenemos que seguir cuidando mucho más fuerte a este mundo que es nuestra casa, porque no tenemos otra. Quería insistir en el tema de ir aprendiendo, innovando, nuevas formas, encadenándonos todos, no saber que el de al frente es mi competencia, ni menos otros destinos. Tenemos que aprender a trabajar y hacer destinos regionales, entrelazándonos,
así como dentro de en este caso el Ecuador, también los operadores, los productos tienen que irse entrelazando y construyendo este trabajo hacia los locales, quienes tienen que aprender a trabajar en este sentido del turismo, también el trabajo hacia las áreas protegidas, y como lo dije antes, hay que cuidar nuestra casa. Bien, bueno, pues nosotros planteamos una serie de estrategias, tanto a nivel país como a nivel destino, en algunas localidades que ya han iniciado algunas acciones. Lo primero a nivel local, y para dar paso a los demás compañeros, Sí. es la creación de un comité rescate que trabaje COVID-free a nivel de todo el sistema turístico. Fortalecer los controles de acceso y salida del país en temas de seguridad, de bioseguridad, porque no es solamente una cuestión de seguridad para nosotros, sino también para crear una percepción y una convicción en el visitante extranjero de que viene a un país seguro. Fortalecer las medidas de higiene y dejarlo saber, siempre dejarlo saber, con lo cual las relaciones públicas y las campañas deben estar reforzadas por estos mensajes. Yo pienso que nosotros tenemos espacios donde hay un turismo masivo, estas densidades deben ser estudiadas a la baja, por lo menos en el corto, medio plazo. Instalar sistemas de mejorar nuestro sistema sanitario y de COVID-free en todos los elementos de la cadena de valor del turismo, tanto a nivel de alojamiento como de servicios. Pienso que hay que trabajar más a nivel sobre todo local, un turismo independiente de villas, el que se mueve tipo FIT, que busca pequeños establecimientos, no necesariamente los grandes hoteles que funcionan a través de tour operación, vender una experiencia un poco más familiar y sobre todo la necesidad de capacitar y fortalecer los aspectos de sanidad e higiene de nuestros colaboradores, de nuestros empleados. Concretamente a nivel de galeras, el destino turístico en el que estamos enfocados, con esta gestión de destino que se lleva a través de esta OGD incipiente, se está trabajando ya a un nivel de promoción en el mercado local, donde hemos iniciado una segmentación de mercado. Estamos trabajando para organizar los proveedores de servicios locales y que asuman estándares de sanidad. Todavía estamos trabajando en ello, este es un proceso en desarrollo, donde estamos diseñando esos protocolos. El sistema de control de información al visitante debe ser continuo. El turista tiene que sentirse seguro, tiene que sentirse informado, qué hacer, dónde ir, cuáles son los proveedores que le ofrecen garantías. Importante para dinamizar la economía, sobre todo en las galeras, donde el modelo de desarrollo turístico no es el masivo de los grandes hoteles, sino que es más bien pequeños emprendimientos de alojamientos, restaurantes y demás, provocar ese encadenamiento seguro de estos servicios, mejorando los productos, innovando los productos, pero dando las garantías propias de seguridad. Hemos invitado a los empresarios de galera a revisar su propuesta, a revisar sus ofertas turísticas, no necesariamente para que haya una baja de precios, porque hemos acordado que estos sistemas de seguridad van a elevar sus costos, sino más bien para diferenciarla, crear una oferta distinta donde les permita a ellos pues mantener la rentabilidad de sus negocios. Y finalmente se está trabajando con apoyo internacional el lanzamiento, se estaba trabajando desde el año pasado, pero pienso que es muy oportuno esta imagen del destino de las galeras en la provincia de Samaná, República Dominicana, como un destino de poca densidad, de naturaleza y sobre todo seguro. Doy la palabra a Eduardo Villafranca de Costa Rica para que nos cuente un poquito sobre las estrategias en Costa Rica. Las estrategias a nivel país, en primer lugar, pues como corresponde, es la máxima prioridad, que es hacer frente a las emergencias que se han creado en los colaboradores de todo el país. Hay que tener en cuenta que el turismo en Costa Rica es, primero, el principal productor de divisas para Costa Rica. Es el 8.5 del Producto Interno Bruto, para ponernos un contexto. De un país de 5 millones de habitantes, recibimos en el 2018 3 millones de turistas.
de los cuales 1.3 millones corresponden a visitantes de Estados Unidos. Como verán, hay una parte muy importante comprometida con un solo mercado, un mercado muy sensible como es el de Estados Unidos, y eso es importante tenerlo en consideración. Este año 2019, como en casi todos los otros países con un turismo importante, es una perspectiva de crecimiento. En los primeros 2 meses llegaron más de 500,000 de turistas. Les menciono esto porque ante esta situación deberíamos esperar todos y principalmente los costarricenses una actitud mucho más propositiva de parte de nuestro gobierno y de parte de los líderes del sector. Sin embargo, no ha sido así. Por una razón de organización, digamos, la prioridad ante el COVID se le dio a salud, lo cual muy bien, ¿verdad? El ministro de Salud es el director de todas las estrategias y de los equipos que están trabajando ahora en el gobierno. O sea, el equipo económico está supeditado a las estrategias que da el ministro de Salud. De urgencia y de gran prioridad, nosotros debemos de, no solamente por solidaridad hacia las personas que se han visto más afectadas que todos los demás con respecto al cierre total del negocio del turismo, sino que también por conveniencia, porque por conveniencia económica, digamos, cuánto cuesta la curva de aprendizaje si las personas que están en desocupación ahora se dedican a cualquier otra actividad y los perdemos para después volver a recuperar estos colaboradores cuando se reinicie la actividad turística. Sería un costo mayor todavía a los costos que hemos tenido. Así es que volviendo esto me lleva a mi idea original, la primera que expuse, que es que en Costa Rica no trabajábamos en equipo y no nos apoyamos unos a otros. Porque el sector turismo, a través de las cámaras que existen, el Ministerio de Turismo y todos los otros andamiajes existentes, no están siendo operativos para buscar las ventajas. Más bien, no son ventajas, más bien para buscar cómo remediar las situaciones que nos están afectando ahora y que van a tener graves consecuencias en un futuro cercano. Yo he conversado con los representantes de los destinos turísticos sostenibles certificados que tenemos en Costa Rica y les he hablado de que a través de las OGDs existentes o consejos existentes deberían de tomar el liderazgo sobre esta situación y buscar cómo ponerle remedio, acudiendo a las autoridades que deberían de ser los responsables de una acción inmediata en este sentido. Bueno, pasemos ahora al otro punto que sería un futuro cercano, ¿verdad? Cómo resolver esta situación. Yo siento que hay que buscar una planificación de estrategia de mercado del país que deba hacerse de una forma ágil e innovadora. Estaremos compitiendo con todo el mundo. Ya hemos oído de los demás expositores y todos estamos hablando de que nuestro primer mercado es el mercado local. Así es que incluso países como Estados Unidos y Alemania, que son grandes centros de donde provienen nuestros turistas, también están promoviendo que se haga mercado, que se haga turismo local. Entonces, ¿cómo vamos a competir contra esta situación? De nuevo, una de las primeras actividades o estrategias que deberíamos de contemplar, así como otros expositores han propuesto, es revisar nuestra estructura de costos. El turismo en Costa Rica es caro, relativamente. Entonces, ¿qué es lo que lo convierte en un turismo caro? Porque para el turismo local, nacional, es un turismo realmente más caro. Por lo general, el turismo costarricense viaja a otros países en vez de hacer turismo nacional, preferentemente. Entonces, quiere decir que hay también una serie de distorsiones económicas que nos están afectando, porque no es que
es un turismo especulativo y que por eso es caro, no, es porque tenemos distorsiones importantes que nos afectan. Los costos de nuestros insumos son altos, por ejemplo, en energía eléctrica es muy alta, es una de los costos más altos que hay en Latinoamérica. Los costos de los transportes, tanto locales como internacionales, son muy altos. Y los demás insumos, los impuestos son muy altos, las cargas sociales son más del 52% sobre los salarios. Entonces, todos estos componentes, además, un turista que viaja por ejemplo, un turista europeo viaja a cualquier hotel nuestro y pide una botella de vino y cae de espaldas porque el vino nuestro, por ejemplo, tiene más el costo seguro y flete, un impuesto bien alto. Entonces, por supuesto que compara con los costos de los vinos de sus países de origen y le sale tal vez 3 veces lo que él pasa en España o en Alemania o en Francia. Entonces, debemos de revisar nuestros costos antes de empezar a hacer estrategias innovadoras hacia cómo atraer estos turistas hacia Costa Rica. Ahí de nuevo estamos muy pasivos, los dirigentes y líderes del turismo en Costa Rica no estamos teniendo la agresividad que nos respalda el que seamos el máximo productor de divisas para Costa Rica. Los políticos en Costa Rica deberían de estar viendo al sector turismo como la niña mimada del país y esto no está siendo así. Entonces creo que ese es uno de los retos principales, eliminar las distorsiones que nos convierten en un país tan caro. ¿Qué podemos nosotros ofrecer para atraer a ese turista que supere su precaución natural de desplazarse a lugares más lejanos y con culturas desconocidas? Bueno, lo primero que yo haría sería, o propondría, sería buscar alianzas, por ejemplo, con líneas aéreas. Las líneas aéreas principales que vienen a Costa Rica son líneas aéreas fuertes, con grandes equipos en mercadeo, en promoción, en planificación, y entonces podríamos hacer alianzas en conjunto y buscar cómo promover Costa Rica desde sus puntos de origen, hablando por ejemplo de United Airlines o hablando de Iberia o hablando de Lufthansa. Pienso, sin ser experto en este campo, que podríamos nosotros ofrecer tarifas especiales en los aeropuertos, de estacionamiento, de parqueo, de manejo de las aeronaves y también tarifas especiales en los combustibles, ya que nosotros refinamos combustibles que se podría buscar para combustibles de aeronave con algún descuento especial, en fin, alguna cosa que podamos ofrecer y negociar con las líneas aéreas para hacer una promoción que parta de tarifas especiales con descuento para los visitantes a Costa Rica, ya que ese es el principal escollo de cuando hablamos de un destino caro, es el tiquete aéreo. Costa Rica también tiene ese inconveniente. Entonces también, o sea, buscar también tarifas especiales para mercados locales, con convenios con expedidores de tarjetas de crédito para hacer tasas ceros a varios meses de plazo. Nuestra campaña como país debería dirigirse también especialmente a aquellos países principalmente que no estén siendo tan afectados por el coronavirus, ¿verdad? Por ejemplo, no promover en Nueva York todavía, ¿verdad? Pero sí, tal vez en otros países que ya están en la curva de recuperación. A nivel de destino debemos asegurarnos que la planificación sea ágil y que todos los negocios participen de acuerdo a lo establecido. Una estrategia sencilla, fácil de aplicar y como vector principal, la seguridad y normas sanitarias reconocidas por el visitante, establecer un control de cargas en los lugares públicos, como mencioné anteriormente en la pregunta anterior, y garantizar espacios libres. El diseño e implementación de una campaña por medios virtuales me parece que es el medio de promoción menos costoso y más efectivo ahora, porque sobre todo le llegaría a la población de millennials, que considero podría ser una de las primeras en aventurarse a hacer viajes. Entonces me dirigiría a estas poblaciones
y con campañas que les incentiven a viajar. Entonces, básicamente este es el resumen de lo que nosotros pensamos, de lo que pienso que debería hacerse, y que vuelve al tema principal, que es trabajar en equipo, ser agresivos, ser dinámicos y no esperar que nos lo den resuelto, porque nadie está pensando en nosotros como nosotros deberíamos de pensar en nuestros colegas. Muchas gracias. Trasladémonos al año 2025. ¿Cómo definirían ustedes el turismo en ese año? Solamente es un par de palabras y por eso quisiera, a ver, Eduardo, tal vez si comienzas tú, como repito, solamente un par de palabras para llevarnos un último mensaje. Pues pienso que el 2025 espero que ya hayamos llegado a una nueva normalidad, ¿verdad? Que ya estemos asentados más tranquilos y alcanzando por lo menos cubrir nuestros puntos de equilibrio y ante una nueva situación que en ese momento manejaremos ya con cierta experiencia y fluidez. Y sí, no pienso que va a haber sectores que van a seguir siendo afectados, por ejemplo, el turismo de convenciones, probablemente el turismo de los grandes cruceros y esos que aglomeran a grupos de gente grande. Y pienso que el turismo va a ser mucho más de grupos pequeños con intereses propios que van hacia la transformación, hacia el aprendizaje, hacia la compartir culturas. O sea, que cada viaje represente algo que se aprende, no solamente el disfrutar del descanso, pero sí de aprender algo de alguien y aprender a alguien tal vez de uno mismo ante una situación de comparación de culturas y ante una situación donde uno pueda relajarse aprendiendo. Pienso que por ahí va a andar la situación. Y sobre todo disfrutando de la naturaleza, que creo que cada día la vamos a apreciar más. Yo les envío el siguiente mensaje. El turismo ha ido evolucionando y siempre ha tenido momentos complicados. Torres Gemelas, antiguamente cada extensión de un boleto aéreo significaba el 10% de comisión. Eso ya no existe, ¿no es verdad? Siempre hemos estado haciendo las cosas, innovando, caminando. Y claro, el futuro es un poco a largo plazo esta vez, probablemente un año, en donde todos tenemos la oportunidad de aprender nuevas cosas, trabajar con los nuestros y sobre todo apreciar ese tema de la naturaleza. La naturaleza que ha estado aquí, que hoy en día ya la vemos hasta en las ciudades, caminando, visitándonos porque nos extrañan. De alguna manera tenemos que reencontrarnos con ese turismo sostenible, ofrecer esas experiencias a la gente, grupos mínimos, pequeños, con mucho respeto, con mucho cuidado de no dejar allí nada que no sea de esa parte, y por supuesto hacia nuestras culturas, nuestras comunidades, como ya lo dije antes, que tienen que ser cuidadas. Esa cultura es lo que nos ha hecho ir teniendo y ganando esta experiencia para seguir como humanidad hacia adelante. Entonces, el futuro está allí, el sol brilla para todos siempre, solo lo tenemos que hacer con cuidado, con amor y con respeto. Bram, si tú nos das unas palabras sobre cómo definirías el turismo en el año 2025. Por supuesto, yo realmente coincido que ya en 2025 estamos a la final de la curva de aprendizaje de post-COVID-19 y que ya el camino del turismo está mucho más claro para todos. Obviamente, queremos escuchar que el turismo sea de menos aglomeraciones, menos masivo, y que el turismo, perdón, de República Dominicana, de nido de sol y playa, cruceros, haya disminuido, que el pasajero de 2025 sea alguien viajando por un propósito, buscando la esencia, un turismo incluyente, sustentable, de mucho valor agregado, mediante experiencias únicas que no son vendibles por OTAs. Eso es lo que hemos siempre como que medio buscado nosotros como operadoras. Ese nicho, abrir el tema de la cultura, la naturaleza, convivir, realmente crear unión entre lo que son las experiencias y el pasajero o el viajero. La verdad no sé si eso será porque
el bicho humano no se deja influenciar tan fácilmente tampoco. Yo creo que las inversiones enormes que han hecho los cruceros, los hoteles all inclusive, irán a buscar algo a corto plazo para disminuir sus pérdidas. Después de 2025, ¿quién será que ya está la vacuna unos 2 años y que nuevamente los hoteles están con los mismos paquetes desde Alemania a Turquía en 299 euros, incluido boleto aéreo? La verdad es bastante interesante, y yo creo que tenemos que todos optar sobre todos nuestros destinos a lograr y coger el camino correcto de acogernos a esa oportunidad que tenemos ahora de acogernos a lo que son los que yo les digo, los viajeros post-COVID, quienes son los guardianes del planeta y que viajen de manera responsable. Y invito a que todos sean realmente parte de Turcert también para lograrlo y tener un sello internacional reconocido para decir que están haciendo las cosas correctamente. Bueno, pues en el 2025 coincido en que hay una recuperación. Poco a poco los viajeros internacionales van cogiendo confianza nuevamente en los destinos turísticos. Sí apostarán por destinos más sostenibles y sobre todo que ofrezcan propuestas de seguridad. Veo la necesidad de que los destinos sean más encadenados, más articulados, para que las propuestas sean territoriales y no solamente a nivel empresarial, a nivel individual. Como profesionales del sector, como empresarios, como seres humanos, hemos aprendido una lección, y hemos aprendido muchas lecciones más bien, donde hemos aprendido a ser más empáticos, donde hemos aprendido a que tenemos una responsabilidad con nuestro planeta, donde sabemos que tenemos una responsabilidad de educarnos y de educar a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros funcionarios, a nuestros gobernantes, para que nuestra vida sea más sostenible, para que nuestro sector sea más sostenible. Y sobre todo asumir proactivamente políticas de prevención de riesgo, incluso contra lo impensable como esto. ¿Para qué? Para, como decimos los dominicanos, no nos vuelvan a agarrar con otro COVID-25 asando batata, que es un dicho muy dominicano de que nos cojan desprevenidos. Las políticas de prevención de riesgo deben ser asumidas sectorialmente por países, por destinos, y nosotros como empresarios, consultores técnicos del sector. En el 2025, uno de los cambios que seguramente se va a ver consolidado es la digitalización de la sociedad. Y aunque muy seguramente vamos a tener cambios tecnológicos muy potentes, nosotros, los seres humanos, deberemos siempre tener en cuenta la complejidad biológica, algo a lo que muchas veces no se le pone la suficiente atención. Y en esa atención que le ponemos a la complejidad biológica, si escuchamos a la naturaleza, si logramos mejorar las prácticas y la manera como hacemos un turismo responsable, sostenible, pues tal vez habremos aprendido la lección y nos habremos preparado. Otra de las reflexiones que seguramente deberíamos ver y observar en 2025 es que aprendimos a no actuar de manera fragmentada, país por país. Aprendimos que el coronavirus es un problema global y que por ello la solución va a requerir una discusión global. Por ejemplo, y como lo mencionaba alguien, y aquí también en Colombia se está trabajando, los protocolos de bioseguridad para la prestación de servicios turísticos que estén homologados entre todos los países, para que quien viaja y se mueve por los aeropuertos y está moviéndose por el mundo no tenga la complejidad de que el país A tiene una regla y el país B tiene una otra. También aprendimos en 2025 de que el 2020 no fue el fin del turismo, que no fue el fin del turismo como lo conocimos, pero en el 2025 aprendimos a aprovechar la pandemia para que el mundo y específicamente el sector del turismo tome una mayor conciencia sobre cómo, digamos, es la situación actual, cómo afrontar futuras crisis en lo ambiental y en lo social, y que esto no es desconexo. Y por último, que aprendimos que las crisis duran mucho tiempo
y que hemos aprendido en 2025 a vivir con una realidad distinta, que nos vimos abocados a aprender a manejar la situación. Y aunque en 2025 también habremos aprendido de que la solución a un virus no es definitiva y que aunque haya llegado la vacuna, eso no se resuelve ni con una inyección ni con una pastillita, y que este tipo de problemas va a estar con nosotros. Si aprendemos todo esto muy bien durante este periodo, muy seguramente esa recuperación del turismo que estará en lo local, en lo nacional, en lo regional y en lo internacional, se habrá dado paulatinamente, estaremos de nuevo en el mercado y seguramente algo de esta crisis nos habrá dejado alguna enseñanza. Lo dicho es válido. Cada cual ha expresado conceptos universales que a todos nos atañen de una u otra manera y que debemos tratar de encontrar cómo aplicarlos. Que el mundo ha cambiado, definitivamente. ¿A dónde nos llevará? Impredecible. Tenemos ideas, hay que esforzarnos en la mejor realización de lo que podamos hacer cada uno, pero exactamente al 2025 no me atrevo a decir dónde estaremos. Sigamos haciendo lo que está dicho, es el mejor uso de los recursos naturales, el mejor uso de las buenas prácticas sociales, empresariales, el crear confianza para que efectivamente vengan a nuestro territorio, Sudamérica, donde todos, hagamos un sitio al cual se quiera venir. Al final, la salud, lo que transporta cada pasajero cuando viene donde nosotros, transporta su persona, cuidemos su persona. ¿Cómo será el 25? Realmente no lo sé. Teníamos que habernos reinventado, trabajar en el ordenamiento territorial, en la conservación de nuestra naturaleza, en la solidaridad que a veces se pierde con los años y el trabajo, la sostenibilidad que es indispensable para poder tener una visión de futuro. Hoy día, 2025, podría decir que gracias al 2020 me reconvertí, que hoy día he descentralizado el turismo en el Perú, que ya no solamente dependo de Machu Picchu o las líneas de Nazca, sino que tengo un circuito noramazónico con Cuelap, con Chanchan, con el señor Recipán, con la Amazonía maravillosa que hay en la región San Martín, Moyobamba, Yurimaguas, Tarapoto. Hoy día puedo decir que nos hemos convertido en la segunda actividad económica del país. Hemos pasado a la agroexportación, hemos vuelto a cifras importantes y eso implica políticas de gobierno sólidas que busquen la descentralización, la inclusión social, el desarrollo de las comunidades nativas e indígenas, y que gracias a todo eso, después de 5 años, voy a tener 7 millones de turistas, pero con un ticket promedio mayor, conservando mi naturaleza, conservando mis costumbres ancestrales, conservando lo que es la forma de vida todavía en regiones como las nuestras. Solamente es señalar que hay que tener fe, hay que tener confianza. Este es un jalón de orejas para todos, en el sentido que no hemos tratado bien a nuestro mundo, posiblemente no hayamos tratado bien a los turistas como se merecen, y tengamos la oportunidad de reconvertirnos y decir que el turismo es un solo equipo, toda la sociedad civil de la mano con el gobierno para encontrar resultados. Y podemos terminar señalando justamente que el Perú, el turismo, es el futuro de las sociedades siguientes. Nada más. Muchas gracias a todos, creo que nos llevamos muchísimas inspiraciones. Mil gracias a los expositores, muchísimas gracias a todos los participantes.